historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. Aquella banda de pistoleros asaltabancos había sido exterminada por la bestia. Quisieron vengar a los hermanos de su jefe sin saber que se enfrentarían a un ser poderoso que casi nada podía hacerle daño. Tarde se dieron cuenta porque no pudieron sobrevivir a sus garras letales. Una vez más se confirmaba esa inquebrantable alianza que hicieran en un pacto entre la bestia y humanos. Parecía increíble que una bestia poco irracional debido a su condición animal estuviese respetando ese trato, pero así era. 3 veces les había salvado la vida. Rudolph y Jimmy llevaron el resto de la banda al sheriff junto con el cuerpo del jefe. Por tantos atracos y daños que habían hecho, su condena sería una soga al cuello. Ese era el castigo en aquellos tiempos del viejo oeste para los que andaban fuera de la ley. A ese tipo de escorias no los dejaban vivos, cortaban de tajo su maldad para que no siguieran haciendo más daño por el mundo. Sin embargo, la maldad aún no terminaba. Ni Jimmy ni su padre se fijaron bien que Rupert el forajido no estaba totalmente desvivido. Quien lo notó fue el enterrador. Casualmente lo había dejado para enterrarlo de noche. El infernal calor aminoraba a esas horas. Cuando lo iba a echar a la tumba miró que estaba respirando, pero fue lo último que vio. Aquel maldito hombre estaba vivo y ante su horrorizada mirada empezó a transformarse en lobo hombre. El miedo lo tenía paralizado. Los escalofriantes gritos del hombre al estarse convirtiendo le impedían moverse y lo último que vio fueron unas garras destrozar su rostro. Luego devoró parte del cuerpo. Había despertado con hambre. El aullido que brotó de su garganta, ahora lobuna, estaba lleno de furia y sed de venganza. Por la mañana, cuando el alguacil fue al cementerio para cerciorarse que había sido enterrado, se encontró con la terrible escena. Vio al enterrador desvivido, semidevorado, sin comprender lo que había sucedido. No creía en hombres lobo y lo único que se le ocurrió fue pensar que animales carroñeros lo atacaron en la noche. El cuerpo de Rupert se lo habían llevado y el enterrador quedó semidevorado. Fue quien ocupó cajón y el hoyo que iba a hacer para aquel maleante. Ahí mismo quedó sepultado en su propia tumba. Lo que no se imaginó el alguacil, que desde esa noche rondaría la muerte en esa comunidad, sobre todo en noches de luna llena, y que el plomo ni otro metal que no fuera plata podría acabar con ese peligro. En el rancho de Rudolph todo había regresado a la normalidad. Las labores del rancho eran muchas, por eso aunque tenían peones, ellos también trabajaban duro. Jamás pensaron que la cosa se pondría fea. El jefe de la banda había sido contagiado por la sangre del Lycan y ahora era una brutal bestia maligna. Ni su amigo el lobo hombre lo presintió con su sentido lobuno. Esa noche en la comunidad, cuando el alguacil daba uno de sus rondines, al pasar por un callejón solitario escuchó gruñidos. Recordó lo del cementerio y pensó cómo era posible que animales carroñeros llegaran hasta el pueblo para intentar cazar personas. Eso ya iba más allá. Entró al callejón revólver en mano, les dispararía de ser necesario. Al fondo del callejón alcanzó a distinguir una figura. Parecía un lobo enorme, seguía gruñendo. El sheriff no quería ser sorprendido como el enterrador y empezó a dispararle plomo caliente. Vio cómo se cimbraba aquel animal al recibir los impactos. Sin embargo, no le hizo nada. La descomunal bestia, después de lanzar un potente rugido, se paró en 2 patas caminando hacia él, que no podía moverse por la impresión. No le había creído a Rudolph cuando le dijo de la bestia y ahora la tenía enfrente. Garras y mandíbulas terminaron con su escepticismo, quedando en aquel solitario callejón desvivido. Tarde se dio cuenta que el mundo era habitado por seres que podrían venir de otras dimensiones. En la mañana, cuando encontraron al hombre, la impresión de los pueblerinos fue mucha. No comprendían qué tipo de animal había sido capaz de entrar al pueblo y destrozar al sheriff. También estaban asustados. Habían visto los 6 casquillos vacíos dentro de su Colt. Disparó todos los tiros y no había ningún animal desvivido. Ya no podrían andar libremente por las calles, sobre todo de noche. Mientras tanto, en un rancho, Jimmy y su padre notaron que sus reses estaban desapareciendo. Lo primero que pensaron fue que el Lycan había roto el trato, pero ¿por qué? Si ellos seguían al pie de la letra lo tratado.
Cuando supieron lo del sheriff se alarmaron más por la manera que fue desvivido. Casi estaban seguros que era él. Entonces se resguardaron bien por las noches. Sabían el poderío de la bestia y no querían enfrentarlo. Pero el lobo en esas noches de luna llena no había ido a su rancho. Anduvo por otros montes cazando animales. Ignoraba lo que estaba sucediendo y que sus amigos pensaban era quien estaba cazando de nuevo sus reses. En la noche, cuando apareció el astro nocturno, escucharon aullidos. Ya no salieron como lo hacían antes para darle una res al lobo hombre. Por el contrario, se resguardaron de él. Cuando estuvo cerca emitió un rugido, luego dio fuertes golpes en su puerta. Quería derribarla para entrar por ellos, pero la habían reforzado bien, igual que las ventanas, para que no pudiera tumbarlas. Al querer entrar por una ventana, vieron a la bestia y se dieron cuenta que no era su amigo. Este tenía una mirada diferente, parecía salir fuego de sus ojos cargados de maldad. Él también los miró, como si recordara que por culpa de ellos estaba así convertido en un animal. Furioso intentó romper la ventana, los cristales cayeron hechos añicos, pero la madera resistió los potentes golpes. Ellos le dispararon a quemarropa, sabían que no le harían daño, pero estaban intentando que por el efecto de los truenos se fuera del rancho. El lobo, al ver que no podría entrar, no tuvo más remedio que alejarse. Cazaría una de sus reses para saciar su apetito. Rudolf le comentó a Jimmy que si ese no era su amigo, entonces ¿quién podría ser? ¿Y de dónde llegaría esa bestia? En el pueblo ya habían desaparecido algunas personas, además del alguacil. El lobo estaba sembrando terror en los pueblerinos. Ya no contaban con el sheriff para exigirle atrapar a esa bestia. Estaba enterrado en el cementerio. El maldito Lycan lo había desvivido. Pero Jimmy y su padre no se quedarían con los brazos cruzados. Aunque sabían que el plomo caliente nada le hacía, al menos lo ahuyentarían, y en las noches empezaron a dar rondines por el pueblo. Iban bien preparados. Una de esas noches, cuando andaban dando un rondín, al pasar por aquel callejón donde desviviera el señor Autoridad, escucharon ruidos y una respiración agitada, gruesa. Para ellos era muy conocida esa agitada respiración y se pusieron alertas. Fue como si el lobo los estuviera cazando, porque de repente saltó sobre ellos desde la oscuridad. Era tan rápido que no les dio tiempo de usar sus armas. Jimmy logró esquivar sus garras, pero su padre quedó en el suelo atrapado entre ellas. Antes de darle un zarpazo se le quedó viendo. Quería que con su mirada reconociera que era Rupert, aquel forajido asaltabancos. De sus fauces escurría una viscosa y abundante baba, la cual caía en el pecho del ranchero. Su mirada de odio se le hacía conocida, entonces recordó al asaltante. A él se la había visto cuando los tenía cautivos. Emitió un rugido preparando su garra para darle un zarpazo. En eso, sonaron unos disparos deteniendo la garra de la bestia, que ya estaba por cercenar el cuello de Rudolf. Jimmy le había disparado. Una garra de Lycan cayó a un lado del ranchero. El plomo ardiente se la había trozado. El colosal animal, al sentir dolor, huyó por entre aquel callejón oscuro, dejando su garra tirada en la tierra a un lado de Rudolf. Jimmy le salvó la vida a su padre milagrosamente. Luego vieron que la garra se convertía en un dedo humano. Le echaron a una alforja. Después se fueron. Esa noche le arruinaron su cacería al lobo. Además le habían hecho daño, pero la bestia estaba más furiosa que nunca y cualquier noche de luna llena se los tragaría. Esa sería su venganza, puesto que los culpaba por haberse convertido en ese animal. Mientras en la choza de su amigo el lobo hombre, su sentido lobuno le estaba advirtiendo peligro. Había percibido la presencia de otra esencia que no era la suya. Esta tenía un aura maligna. Recordó a sus amigos. Hacía varias lunas que no los visitaba. Sin duda eran los que estaban en peligro. Esa noche aparecería la luna por última vez, y si no iba a ayudarlos, tal vez para la próxima ya no los encontraría con vida. Por otro lado, en el rancho de Rudolf, estaba cayendo la tarde cuando fueron por el ganado, que estaba pastando en el monte, para meterlos en sus corrales. Debían protegerlos de los depredadores. Al tratar de reunirlos a todos, se dieron cuenta que faltaban algunas reses. Mandaron a sus peones que encerraran a los que tenían. Ellos irían a buscar las vacas perdidas. Para ese momento ya estaba oscureciendo. Pronto saldría el astro nocturno. Dieron la vuelta a un cerro montados en sus caballos y no encontraron nada. La última opción era buscarlos en un abrevadero que estaba en las faldas de otra loma.
Si no los encontraban ahí debían irse o estarían a merced del Lycan. Para su fortuna ahí estaban, pero ya había oscurecido. Era cuestión de tiempo para que apareciera la bestia. Tenían que darse prisa y entre los dos arriaron las reses. Sin embargo, era demasiado tarde. En ese momento escucharon un aullido. No se detuvieron, al contrario, asustaron a los animales. Pero la bestia fue más rápida que ellos y de un prodigioso salto cayó sobre las reses destrozándolas, quedando frente a sus enemigos. Esta vez no escaparían. Sus ojos parecían destellar fuego por la furia. Los rugidos que emitieran tan ensordecedores parecía que destrozaría sus oídos. Sus garras amenazaban con destrozarlos en cualquier momento. Vieron que le faltaba un dedo en una de ellas, aquel que le había tumbado del balazo. Intentaron sacar su Winchester, pero un amenazante rugido detuvo sus manos. Sentían que estaban perdidos. El lobo quiso saltar contra ellos, pero de repente apareció otra bestia a toda carrera, brincando sobre aquel Lycan. El ataque fue sorpresivo, pero un hombre lobo está preparado para eso y más, y le respondió con zarpazos, latigazos que llevaban mensajes de muerte. Ambos cortaban sus cuerpos peludos con fauces y garras. Quien lograra clavarlas en el cuello sería el vencedor, pero no sería tan fácil. Las dos bestias eran poderosas. Jimmy y su padre veían extasiados y aterrados la pelea. No era normal ver a dos lobos hombre luchar, uno para protegerlos y el otro para desvivirlos. Desde ese momento dependía del vencedor para que ellos siguieran viviendo. Querían ayudar a su amigo el lobo, sin embargo no sabían a quién dispararle. Si se equivocaban, a quien ayudarían sería el Lycan malo. Las bestias seguían luchando entre rugidos y zarpazos, cada uno buscando sus gargantas, hasta que en un momento dado el Lycan logró dominar a su protector, quedando encima de él. Un par de segundos bastarían para acabar con su existencia. Al levantar sus garras para hacerlo, vieron que en una de ellas no tenía una garra, entonces supieron a quién debían dispararle. Sin perder un segundo lo hicieron y el plomo ardiente cimbró al lobo. Esa distracción fue suficiente para que su amigo se repusiera y de un letal zarpazo le desgarró la garganta al contrincante. Cuando dejó de respirar se convirtió en Rupert, aquel despiadado forajido. Esta vez se percatarían bien que no estuviera vivo, ya no querían más sorpresas. El lobo emitió un rugido, como agradeciéndoles por haberlo salvado. Luego se fue entre aullidos. La población estaba libre de esa bestia carnicera.